Hola, ¿qué podemos decirte desde Curso Mir Asturias de cómo ha sido el último examen Mir, el examen Mir 2021? Lo primero, mandarte un abrazo muy fuerte y mucha energía después de tantísimos meses de sacrificio. Espero que estés disfrutando de unas súper merecidas vacaciones. Estamos hablando del examen realizado el 29 de enero del 2022 y en Curso Mir Asturias nombramos el examen igual que el Ministerio. En el cuadernillo que recibieron las personas que se examinaron ponía Medicina 2021 porque es el año de la convocatoria. Es decir, el propio Ministerio se refiere a este examen realizado en 2022 como MIR 2021, porque la convocatoria se publicó en el BOE, como sabes, en septiembre de ese año, 2021. Así que estamos hablando del último examen MIR, que sin duda ha sido para todos vosotros pues una bestia parda. Evidentemente no hay examen MIR fácil de enfrentarse. Se presentan muchas personas muy bien preparadas y siempre es muy complicado. Además, el examen no deja de cambiar y de evolucionar, y desde Curso Mir Asturias intentamos diseccionar cada año de una forma pues muy precisa qué es lo que ha ocurrido y medir cada uno de los aspectos posibles del examen MIR, no por hacer matemáticas sin más, medir para entender qué está en la cabeza de los examinadores, para intentar adaptarnos a esos requerimientos que no dejan de cambiar a lo largo de los más de 40 años de historia del examen MIR. Así que medir para entender y medir para mejorar. Pues bueno, este año el Ministerio ha modificado el modelo de examen. Los dos últimos años eran exámenes de 175 preguntas, este año es un examen de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva. En ese sentido, el movimiento de aumento de número de preguntas que ha hecho el Ministerio para nosotros es muy favorable. De hecho, pensamos esto y como hemos hablado con vosotros en las tutorías, cuantas más preguntas mejor, y un examen único pues está sujeto a la variabilidad individual y puede no medir de forma precisa la puntuación verdadera de conocimiento médico de todos los aspirantes. Así que de forma ideal, aunque te parezca increíble y digas Jaime, estás loco, desde Curso Mir Asturias preferiríamos un conjunto de exámenes, a lo mejor 4 exámenes seguidos, y hacer un promedio de la nota de los 4, porque todos vosotros sabéis que de un examen a otro con el mismo grado de dificultad pues en ocasiones subes disparado y en otras ocasiones sacas por debajo de lo que te mereces. Bueno, una disquisición sobre el número de preguntas que para nosotros ha sido favorable, y ojalá recuperemos las 225 de hace tan solo pues 3 convocatorias hacia atrás, o 4, perdonad. ¿Qué sabemos a día de hoy del último examen MIR? Pues bueno, el examen se realizó el 29 de enero en toda España, el mismo día, misma hora, y el día 1 de febrero el Ministerio publicó su plantilla de respuestas provisionales, abriendo un plazo de 3 días que se extinguió el día 4, esto para la reclamación a las respuestas publicadas como plantilla provisional. Ese plazo del 4 de febrero se extinguió este viernes, y la comisión calificadora del examen MIR estudiará esas impugnaciones y finalmente decidirá qué preguntas anular. ¿Cuándo sabremos eso? Pues se desconoce, tiene un plazo de varias semanas para hacerlo, pero pensamos que probablemente en torno quizás al día 17 el Ministerio pueda publicar en su página web la plantilla de respuestas definitivas, con la que todos los centros de preparación volveremos a recorregir las muestras de los exámenes que habéis enviado a los servicios POSMIR, y cada uno tendrá unas netas ya definitivas, que en este momento son todavía provisionales. En el momento de grabar este vídeo, tenemos en la web de servicios POSMIR aproximadamente un 28% de los exámenes de personas que pensamos os habéis examinado el pasado sábado. 3.432, de los cuales 1.528 exámenes corresponden a alumnos y 1.900 a no alumnos. En la web de servicios POSMIR vas teniendo en cada momento lo que toca. Justo este viernes tenías colocada una lista de preguntas que han elaborado los profesores de Curso Mir Asturias y que consideramos que son técnicamente
impugnables y los motivos por los que los consideramos, bibliografía, etcétera, para ayudaros en el proceso de anulación de preguntas. Pero finalmente esto no depende del curso, sino de la comisión calificadora del examen. En nuestro canal de YouTube vas a encontrar información que hemos ido compartiendo contigo desde el mismo día, esto de la realización del examen, de todas las cosas que vamos aprendiendo sobre este examen, y en este sentido pues estamos grabando este último vídeo el que está escuchando ahora, de explicación de cómo ha sido el examen MIR, no de lo preguntado, que lo tienes explicado por José Curbelo en su vídeo del MIR 2021 comentado. Y tampoco tienes otros vídeos en el canal de lo que pensábamos a menos de 24 horas del examen de la dificultad con la plantilla de profesores, vídeos de explicación de Alberto de las preguntas menos discriminativas del examen, la estimación de la dificultad 2 días después de que os examinasteis, cuando el Ministerio publicó la plantilla de respuestas provisionales, vídeo de Alberto explicando cuál es el procedimiento de impugnaciones que habéis estado haciendo durante estos 3 últimos días las personas que os habéis examinado. Y bueno, en este vídeo queremos compartir contigo nueva información. ¿Qué preguntas vamos a contestar en este vídeo? 1. ¿Qué cosas se han preguntado en el examen MIR? ¿Cómo se han preguntado? ¿Cuál es la importancia de cada uno de los 3 bloques de la medicina en el examen MIR de última generación? Concretamente, cada asignatura, ¿qué importancia y qué número de preguntas ha tenido? ¿Qué ha pasado con las respuestas correctas? ¿Había alguna más frecuente o no? ¿Cuál es la dificultad del último examen MIR medido a través de no la opinión, sino los resultados de todas las personas que habéis enviado los exámenes a PostMIR? Casi 3.500. ¿Cuál es la discriminación que estamos viendo de este examen en el análisis psicométrico de la muestra? ¿Cuáles los resultados de preguntas netas que estimamos para toda la población MIR? Muy importante para ti que te has examinado, porque hay que buscarte en esa lista ordenada de puntuaciones para saber dónde estás. Y finalmente, ¿cuál va a ser la cotización de los números de orden este año? Recuerda, en netas. Cada uno tendrá que pagar su número de orden con unas netas, que ya sabes si esa cotización cambia cada año. Y al final, lo único importante a la hora de la elección de la plaza, que es de lo que se trata aquí, son los números de orden. Vamos a hacer una estimación también con los datos que tenemos de la nota de corte, y finalmente una visión en una sola imagen de cómo pensamos que puede ser este examen MIR. Bueno, comenzamos con el primer punto. ¿Qué se ha preguntado en el examen MIR? ¿Qué tipo de conceptos se han preguntado? Pues de los distintos aspectos de las enfermedades, 3 de cada 4 preguntas se refieren o a su clínica, o a métodos complementarios de diagnóstico, o a el tratamiento de la enfermedad, quedando el otro aproximadamente 1/4 parte de las preguntas para etiología, fisiopatología u otros conceptos. Bueno, comparado con el año pasado, con el promedio de los 3 últimos años, pues bueno, cada año cambia, pero en general se mantiene esa importancia de los bloques centrales. Este año, por ejemplo, ha habido más preguntas de clínica de lo que viene siendo habitual, y menos de etiología y menos de otros. Esta es la tarta de los conceptos preguntados en el examen MIR, una tarta donde domina la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Y si la comparamos con el promedio de los 3 últimos años, hay diferencias, porque todos los años hay diferencias, pero las diferencias parecen tenues. En ese sentido, este examen parece relativamente normal, considerando normal exámenes de última generación, es decir, haciendo un promedio de los 3 últimos años. Bueno, ¿cómo se han preguntado estos conceptos en el examen MIR? ¿Qué tipo de preguntas encontramos en el examen MIR? Pues bueno, volvemos a encontrar una mayoría de preguntas de caso clínico, de forma que si sumamos al 48% de las preguntas de caso clínico normal, el 12% de casos clínicos vinculados a imagen, tenemos un 60% de las preguntas largas, que consumen mucho tiempo. Y por eso hay que ir muy entrenado al examen MIR, y son tan importantes los exámenes de entrenamientos que habéis realizado durante la preparación. Pues bueno, entonces
6 de cada 10 preguntas son preguntas de caso clínico, vinculado o no a imagen, quedando el resto de preguntas para preguntas de test directas y 16% de preguntas negativas. ¿Comparado con el año pasado? Pues bueno, el año pasado vimos una anomalía en el número de casos clínicos, se redujo respecto a lo que esperábamos y este año ha vuelto un poco a lo esperable. En cambio, el comportamiento de preguntas vinculadas a imagen se han mantenido las 25 preguntas del año pasado, las primeras 25 preguntas del examen, pero como el número de preguntas total del examen ha aumentado de 175 a 200, realmente el porcentaje ha bajado. Esto nos ha sorprendido, pensábamos que iban a incrementar el número de imágenes de forma proporcional, que es lo que han venido haciendo en general hasta ahora. En cuanto a la longitud del examen, no medido en páginas, porque ya sabes que depende de la composición que se haga de esas páginas, ¿no? Medido en caracteres, pues, y normalizando los exámenes anteriores todos a exámenes de 210 preguntas para poder comparar peras con peras y no peras con manzanas, nos encontramos con que el examen de este año pues, es un examen normal. Esto, desde luego, más largo que del año pasado, que fue más corto de lo esperable, pero podemos decir que es un examen normal que no llega tampoco a los récords de otros años. Todo normalizado para el mismo tamaño de preguntas. ¿Cuántas de las preguntas del examen eran casos clínicos? 126, lo que supone un 60% del examen, que está dentro también de un comportamiento normal en este parámetro. ¿Cuántas preguntas había vinculadas a imagen? Las primeras 25 preguntas de todas las versiones eran las preguntas vinculadas a imagen. Suponen en este caso un 12%, es decir, menos porcentaje que en el año pasado, y estamos un poquito por debajo de lo que esperábamos. De hecho, en los simulacros de Cursomir Asturias siempre aumentamos enormemente el número de imágenes, porque pensamos que es una forma de aprendizaje excelente para la memoria a largo plazo, y además en general estas preguntas solían ser las preguntas que tenían mayor dificultad y menor discriminación del examen, lo cual en esta convocatoria parece que ha cambiado. Suponen el 12% de las preguntas del examen, y aquí es un resumen en una sola imagen de cómo ha sido el examen MIR en el apartado de imágenes. Esto es la única diapositiva que pondríamos si hablamos con un médico que habla del examen MIR como que, bueno, en el examen MIR lo que se pregunta es medicina, pero conceptos distintos de los que estudiamos en medicina, no. Ya ves que aquí lo que encuentras es medicina clínica, lo mismo que habéis estudiado en las facultades de medicina. Lo que intenta medir el examen MIR es el conocimiento médico general con un examen único realizado el mismo día para todos los candidatos. Evidentemente, aunque desde el punto de vista poblacional y por segmentos, realiza una medición bastante precisa, como veremos luego en el análisis de los resultados cuando el Ministerio lo publique. De forma individual, el jugarte la medición de toda la medicina a un número de preguntas relativamente pequeño, 200, pues tiene un cierto factor de azar que es importante conocer y sobre todo aceptar, porque no podemos hacer nada contra eso. En cuanto a las preguntas negativas, suponen 35 de las 210 preguntas, y aquí el comportamiento, pues bueno, el Ministerio se ve que ha intentado reducir el número de estas preguntas y, respecto a los últimos años, desde luego, es un comportamiento, un número de preguntas que veríamos también normal. Algunos manuales de este tipo de exámenes recomiendan eliminar completamente el número de preguntas negativas, pero sabemos que desde el año 80 siempre han acompañado el examen. Recuerda que hablamos de preguntas negativas cuando lo que te pide el examinador es identificar el concepto falso. El concepto falso entre tres conceptos verdaderos, mientras que una pregunta de test directa lo que tienes que buscar es la respuesta correcta entre tres distractores que son falsos. Bueno, hemos hablado entonces de lo preguntado y cómo se ha preguntado. Ahora vamos a hablar un poco de qué partes de la medicina cubre el examen. Vamos a dividir la medicina en tres bloques. ¿Y cómo se ha comportado este examen? Analizando por bloques de preguntas. Pues bueno, el bloque de asignaturas básicas, que supone las asignaturas de los primeros cursos de carrera, tiene un 11% de peso en el examen. Las asignaturas que llamamos de aparatos, las médicas más la quirúrgica correspondiente, supone un 42% de las preguntas del examen, y nos queda un 47%, casi la mitad del examen, dedicada a otras especialidades médicas. Así que fíjate cómo el saber esto
la medicina interna más la cirugía general, las quirúrgicas asociadas a los aparatos, en este momento supone menos de la mitad de las preguntas del examen. Y este bloque, cada año, va incrementando poquito a poco su peso. Ojo, porque no todas las básicas están metidas aquí. La micro, la solemos meter dentro de enfermedades infecciosas, y la bioestadística la solemos incorporar a la asignatura de medicina. La incorporamos a la hora de medir a la asignatura de medicina preventiva. Si comparamos este comportamiento de este año con el promedio de los 3 años anteriores, vemos que los aparatos han caído un 3% y las especialidades han subido ese 3%, manteniéndose el comportamiento aproximado del bloque de básicas. O sea que en este sentido, cambios, pero no mayores. Ahora, si bajamos al análisis asignatura por asignatura, aquí sí vamos a ver cambios. Y yo no tengo ninguna capacidad de influencia, por supuesto, entre las personas que deciden qué hacer. Hay que aceptar lo que nos venga del Ministerio. Pero yo creo que sería bueno que el Ministerio decidiese cuál es la importancia que él considera para cada una de las asignaturas de la carrera de Medicina en este examen, y que mantuviese un poco ese criterio, porque vemos que sobre todo en los últimos años hay un cambio, en ocasiones bastante marcado, de asignaturas que históricamente eran poco importantes, que suben como la espuma en una convocatoria y luego vuelven a bajar a la siguiente, y justo lo contrario. Así que aquí sí vais a ver cambios respecto a lo que esperábamos. Así que vamos a entrar ahora en el análisis por asignatura. En el examen MIR de los últimos años caen preguntas de 36 asignaturas diferentes. En esta convocatoria faltan preguntas de anatomía y de habilidades comunicativas, con lo cual se representan en la clasificación 34 asignaturas diferentes, evidentemente no todas igual de importantes. Es una escala de color desde lo más importante, que son las 3 asignaturas que mayor número de preguntas se han reunido en este examen, que son digestivo y cirugía digestiva. Ninguna sorpresa aquí, es clásico. Pediatría, aquí normalmente deberíamos encontrar preventiva estadística, encontramos pediatría, y neurología, que alcanza la misma importancia en el examen que digestivo, cuando normalmente no es así. Y bueno, podríamos ir hablando y comparando cada una de las asignaturas. Vamos a hacerlo por bloques. Primero empezamos con las asignaturas básicas. Aquí no veis un cambio en el comportamiento. Recuerda que todo está normalizado, exámenes de 210 preguntas. Pues bueno, si hablamos de las asignaturas de aparatos, aquí la gran ganadora ha sido farmacología, que tiene 7 preguntas cuando esperábamos 5, y inmuno 5 cuando esperábamos 4. Y no, este año, lo mismo del año pasado, ninguna pregunta de anatomía. Pasamos al bloque de aparatos, ya sabes, la médica y la quirúrgica correspondiente. Y aquí ves una tendencia a una disminución progresiva en el número de estas preguntas, que clásicamente en los exámenes MIR históricos pues era la parte más importante del examen, y ahora ha dejado de serla, porque están creciendo las otras especialidades. Hay 87 preguntas de aparatos que se distribuyen entre estas 9 asignaturas de la siguiente forma. El aparato clásicamente más preguntado es digestivo y cirugía general, con 13 preguntas, algo por debajo de lo que esperábamos, pero la líder. Y nos ha sorprendido que este año le ha tocado la China, la neurología y neurocirugía, que tiene 13 preguntas. En cambio, el patito feo de las médicas ha sido hematología. En general, las médicas a las que no le ponemos una quirúrgica, como hematología o reumatología, porque separamos cirugía vascular y traumatología dentro del bloque de aparatos, en general tienen menos preguntas que las médicas que sí tienen quirúrgica, pero en este caso el comportamiento de la hematología nos ha sorprendido, con solo 4 preguntas. Es un comportamiento que estamos viendo que en las últimas convocatorias se está un poco consolidando, y es un comportamiento que nos sorprende respecto al comportamiento anterior del Ministerio de tantas décadas, ¿no? Y por fin llegamos a ese cajón desastre que llamamos otras especialidades. Aquí la tendencia clara es a un ligero aumento año a año, aunque no es el año con mayor número de preguntas, que fue la convocatoria del 2019, casi 100 preguntas en este bloque.
ten en cuenta que si ves los vídeos de comentarios de los distintos centros de preparación, posiblemente esto no coincidamos en la asignación de número de preguntas por asignaturas. Nosotros lo hacemos siempre la misma persona con el mismo criterio y utilizando como referencia la versión 0. Y realmente que es la versión, pensamos, del examinador. Y lo que buscamos no es si esa pregunta se contestaba dentro de enfermedades infecciosas en nuestros manuales, sino realmente en qué posición de la versión 0 están agrupadas las preguntas, intentando entender no esa pregunta concreta, sino la intención del examinador de poner tantas o cuantas preguntas de una determinada asignatura. Evidentemente es un procedimiento que, como estas cosas, es subjetiva, pero esto intentamos normalizando, aplicando ese mismo procedimiento todos los años. Bueno, dentro de aparatos, pues bueno, aquí clásicamente el ganador era estadística y preventiva, y este año solo tiene 9 preguntas cuando estamos estimando en este formato 13. Así que un poco de sorpresa con estadística y preventiva. Otra cosa que también estamos viendo, recientemente. En cambio, no nos sorprende el comportamiento de ginecología, con 11 preguntas, de pediatría 13, que iguala a las médicas más preguntadas de este año, que son digestivo y sistema nervioso, es decir, por encima de lo que esperábamos, y luego se consolida esa importancia en la mente de los examinadores de los últimos 3 exámenes, la importancia de la traumatología, con 12 preguntas, que es por encima claramente, si nos vamos del comportamiento histórico, si nos vamos en una serie temporal de más años. Fíjate que aquí utilizamos como predicción el comportamiento muy reciente, porque sabemos que las comisiones que producen los exámenes de EMIR son secretas, pero se ven cambios, ¿no? Y intentamos capturar cambios, quiero decir, en el comportamiento de las decisiones que toman. Intentamos utilizar como referencias siempre referencias cercanas para detectar esos cambios de tendencia. No ha habido ninguna pregunta de anatomía, ninguna pregunta de comunicación en esta convocatoria. Bueno, ¿qué pasa con las respuestas correctas? Esto es más frecuente como produce el sesgo de ocultación del examinador las respuestas centrales, es decir, en un ítem con 4 opciones de respuesta, la 2 y la 3 son más frecuentemente correctas que las extremas, la 1 y la 4. Pues para eso hay que analizar la plantilla de respuestas del Ministerio y nos encontramos con que no. En estas 2 últimas convocatorias el Ministerio ha hecho un esfuerzo para hacer equiprobables cada uno de los números. Así que el número 1 es el correcto en el 25% de las ocasiones, lo mismo que el 2, el 3 y el 4. Cosa que no ha ocurrido a lo largo de la historia del examen MIR, más que en otro periodo en estos años, 2010, 2011, 2012. Así que el Ministerio, estos 2 últimos años, ha conseguido clavar ese 25% y seguro se ha hecho desde el punto de vista informático. Así que el sesgo mecánico ha vencido al sesgo humano de ocultación que tiene todo el mundo a la hora de construir una pregunta de test. Respecto a la dificultad del examen, pues en Curso MIR Asturias utilizamos la descripción del examen basado en números, no basado en opiniones, porque frente al mismo examen las opiniones subjetivas pueden ser de lo más variado y variopinto. Así que lo que vamos a hablar es de dificultad utilizando métrica psicométrica, es decir, medición de la dificultad, y no es solo en aciertos, porque recuerda que el examen MIR es un examen con penalización, así que vamos a utilizar, en lugar del índice de dificultad, esto que es el porcentaje de aciertos o porcentaje de válidas, vamos a utilizar como referencia el porcentaje de netas, que desde el punto de vista de teoría de la teoría clásica del test en psicometría se llama índice de dificultad corregida, es decir, que las netas, esa penalización por fallar, lo que buscan en el Ministerio es suprimir de las puntuaciones de los opositores aquellas preguntas que se han ganado o conseguido, aquellas netas que se han ganado por azar. Pues bueno, dividimos el grado de dificultad de las preguntas es
infinito. O sea, esto va desde la pregunta más difícil, que tendría 0,33, todo el mundo la habría contestado y todo el mundo lo habría fallado, a una pregunta que tendría un 1, cuando todo el mundo la contesta y todo el mundo la acierta. Pero realmente entre esos dos extremos, que no serán los extremos, encontramos todo un grado de dificultad. Nosotros cortamos esa línea en varios segmentos y así hablamos de preguntas muy difíciles que suponen el 6% del examen y que son preguntas que van entre menos 0,33 y 0, una dificultad negativa. Esto, preguntas difíciles entre 0 y 0,33, óptimos de 0,33 a 0,66, fáciles y muy fáciles. Fáciles entre 0,66 y 0,80 y muy fáciles más de 0,80 de neta. Esto, pues bueno, fíjate en la altura de las barras y cómo las preguntas óptimas, muy fáciles y fáciles, dominan en este último examen MIR. Si comparamos con el examen del año anterior, pues nos encontramos un comportamiento parecido, aunque por supuesto con diferencias. Este año parece en este momento, con el análisis de la muestra, menos preguntas muy difíciles de dificultad extrema, pero en cambio más preguntas difíciles este año que el año anterior. Pero lo importante es, si lo simplificamos todo esto y lo agrupamos en solo 3 características, fácil, regular y difícil, fíjate cómo las preguntas difíciles suponen en este examen el 22% y supusieron el 25% en el examen de la convocatoria anterior. Es decir, que la mayor parte de las preguntas son las fáciles y las regulares. Teniendo en cuenta que las difíciles la mayor parte de la gente las falla y que muchas veces los aciertos ahí se deben al azar, recuerda que de cara al MIR lo importante es esta sonrisa, no fallar o fallar el menor número posible, porque no fallar en absoluto estas preguntas es imposible, e intentar acertar el mayor número posible de las preguntas fáciles y de las preguntas regulares, y ahí está el éxito de tu examen MIR. Realmente medimos todo de una forma mucho más precisa. El promedio del índice de dificultad corregido del examen es 0,55 y la mediana del índice de dificultad corregido de 0,60. ¿Cómo se compara esto con otros exámenes de MIR? Pues bueno, respecto a la mediana de IDC, el examen más difícil de los últimos años fue el MIR 2018, el más fácil el MIR 2016, y ahora mismo estamos midiendo, o el dato que tenemos de este examen es 0,71, una situación intermedia entre estos dos extremos de dificultad de los últimos 5 años. Así que recuerda, quédate con el mensaje, lo importante a la hora del examen MIR es intentar no fallar las preguntas fáciles y las regulares. Este es el grado de dificultad de las preguntas de cada asignatura, y aquí tienes porcentaje de aciertos y aquí porcentaje de netas. Realmente encuentras en general preguntas de todos los grados de dificultad. Respecto a la discriminación, ¿qué es discriminación? Pues la capacidad del examen, o de cada una de las preguntas del examen, de separar aquellas personas que saben más de aquellas personas que saben menos. ¿Cómo discrimina este examen MIR? Pues encontramos preguntas con una discriminación muy buena. En general corresponde a preguntas fáciles o muy fáciles. Muchas de ellas se deben a que el concepto está repetido y toda la gente que prepara el examen de verdad la acierta, y preguntas con una discriminación muy pobre o que no sirven para nada. De hecho, hay alguna pregunta, como está la 120 de trauma, que tiene una discriminación negativa, es decir, que esto penaliza a las personas que saben. La probabilidad de acertarla de las personas que saben muy poco es mayor que la probabilidad de acertar esa misma pregunta de las personas que saben mucho. Y pues bueno, ese tipo de pregunta pensamos debe ser eliminada de la plantilla. Veremos qué decide la comisión calificadora. Si hablamos del examen con el promedio de la discriminación de las preguntas, nos encontramos con que el examen que discriminó menos, analizado con la muestra de servicios POSMIR, porque no tenemos acceso a las plantillas de respuestas de todos los examinados, evidentemente solo analizamos las muestras de POSMIR, fue el MIR 2018, y tiene en este momento un valor de 0,32 que va cambiando según va aumentando el tamaño de la muestra, y que en este momento la discriminación podemos decir que es muy parecida al del examen del año pasado, y que en estos dos exámenes, quitando cualquier valoración subjetiva de que si me ha gustado o me ha parecido bonito o no, los números apuntan a que el Ministerio ha conseguido su objetivo, al menos el que publicó, que era su objetivo en el año, en un análisis que hizo al comienzo de la década de los años 90, de que al menos la mitad o más de las preguntas fuesen con una discriminación buena o excelente.
Aquí lo medimos con la correlación biserial puntual, pero lo medimos también con la teoría de respuesta al ítem. Y bueno, y si hablamos de la discriminación de todo el examen, este instrumento de medida que es el examen MIR, cada año vemos este mismo tipo de curva, que es en qué grado, porque antes hemos hablado de la discriminación de cada una de las preguntas, pero ¿cómo discrimina el examen MIR? Pues el examen MIR, ¿a quién discrimina más? Pues discrimina más a las personas con un nivel de conocimientos pues cercano a un P, digamos 30 de la muestra de corrección, que como está sesgada, corresponderá probablemente a un percentil en la población MIR, probablemente en torno, no sé, de un 40 a un 50. Esa es la zona de conocimiento donde mejor discrimina el examen, y en la cabeza entre las personas que más saben, pues tiene un poder de discriminación más bajo. Bueno, ¿qué preguntas pensamos son anulables? Pues bueno, el comportamiento de anulación tiene una tendencia por parte de la comisión calificadora que va cambiando a lo largo de los años. Se ve que en el espíritu de los últimos años está en reducir el número de preguntas anuladas. Alcanzó el mínimo histórico el año pasado con solo 2 preguntas anuladas. Desde Curso Mir Asturias, el equipo de investigación nuestro, publicamos en la revista de la Fundación de Educación Médica una propuesta de una herramienta matemática que permitiese pues incorporarse al análisis de las preguntas a la hora de decidir qué preguntas debían ser eliminadas de la plantilla definitiva. Una pregunta, para ser ideal, debe valorarse el qué, el cómo, o sea, lo que se pregunta, cómo se pregunta y si consigue o no su función, centrándonos en si consigue o no su función, que es la capacidad de separar, de discriminar el nivel de conocimiento. Pues la forma de medirlo es psicométricamente. Este es el artículo al que hago referencia, y vemos que cuando analizamos las preguntas anuladas nos encontramos con que no todas las preguntas anuladas serán psicométricamente anulables. Esto en ocasiones, por ejemplo, se puede anular una pregunta por un error tipográfico, donde un fármaco se ha escrito mal y falta una letra, y eso la mayor parte de los opositores lo detectan y lo entienden como correcto, pero la comisión la anula. Y luego hay preguntas que desde nuestro análisis deberían ser eliminadas porque no discriminan y que permanecen en la plantilla de respuestas definitivas. Pues bueno, estas son las 8 preguntas que menos discriminan del examen. En general, veréis que muchas de ellas son muy difíciles o difíciles, aunque hay algunas con dificultad óptima, pero son las que menos discriminan. Alberto, tenéis en el canal de YouTube un vídeo específico sobre esto, así que no me voy a extender en el análisis de cada una de las preguntas porque lo ha hecho él. Algunas de esas preguntas pensamos que la falta de discriminación se debe a problemas técnicos, médicos, incorporadas en la elección de la pregunta de la opción correcta. Así que están incorporadas a esa lista que los profesores de Curso Mir Asturias publicaron en la web de servicios Postmir de ayuda a la impugnación de preguntas. Bueno, dependiendo de la opinión del Ministerio, se anularán algunas preguntas de esta lista o no, las que ellos decidan, y se activarán en la plantilla de forma secuencial preguntas de reserva. Pues bueno, ¿cómo son las preguntas de reserva? Te puede interesar en caso de que te hayas examinado ahora. Pues bueno, la primera pregunta es muy fácil, la siguiente pregunta es fácil, la siguiente es muy difícil, de forma que si esta se activa, pues probablemente no suba las netas de la población, sino dependiendo a qué pregunta sustituya, que quizás incluso las baje. O sea que dependiendo todavía de cuántas preguntas anulen, veremos cambios en las referencias de la muestra individualmente de cada uno de vosotros. O sea que las netas de cada uno de vosotros no son las definitivas, son todavía las provisionales. ¿Qué va a hacer la comisión calificadora? Pues de todas estas preguntas que nosotros pensamos que deberían ser anuladas, pues solo va a escoger alguna de ellas, o a lo mejor ninguna de las que hemos propuesto. Bueno, importante. ¿Cuál es la estimación de resultados para todos los presentados que hacemos desde el curso? Como esto lo hemos desarrollado en otros vídeos, voy a pasar rápidamente. Recuerda que estimamos que os habéis presentado al examen como consecuencia de la ruptura de la tendencia que llevaba el examen MIR como consecuencia de la pandemia, menos personas que el año pasado. Pensamos que unos 1000 menos que el año pasado. Como las plazas han aumentado y han alcanzado
muy buena noticia, el máximo histórico de toda la historia del examen MIR, se cruzan dos cosas, una tendencia descendente en los presentados con una tendencia ascendente en las plazas, y eso genera que el porcentaje de personas que no podrán coger plaza será menor que en los últimos años, y eso es muy buena noticia para ti. De los últimos años, ¿cuál ha sido el año más difícil? No de dificultad, estamos hablando de la dificultad de las preguntas, sino de dificultad de conseguir tus objetivos. Puedes presentarte a los MIRs del 2017 y 2018, donde menos de la mitad de los presentados podían escoger plaza. En este año esto ha subido al 60, o pensamos, con los números que barajamos de estimación de presentados, subirá un 66%, así que yo creo que es una muy buena noticia para vosotros. Es un examen que, siendo exigente, va a ser menos exigente que los exámenes de los últimos años. La estimación de puntuaciones de toda la población es necesaria para poder darte una referencia de dónde estás tú en relación a los demás. Ya sabes que el examen ha cambiado, 200 preguntas. Al aumentar el número de preguntas hay mayor abanico de sitio donde colocar a los opositores y habrá menos empates. Esto es el examen MIR del año pasado en 175 preguntas, la línea continua, y en línea discontinua es la conversión matemática de ese mismo examen a puntuaciones de 200 preguntas. Como ves, hay menos empates en la zona de máxima densidad y la curva se desplaza hacia adelante hacia zonas de más puntuaciones. O sea, hay más netas en un examen de 200 preguntas que en un examen de 175. Pero bueno, las netas de un examen no valen para posicionar otro examen, porque los exámenes de cada oveja con su pareja, las netas de un año para ese año, y cada año la dificultad del examen MIR medido en netas cambia. Así, mirando los 5 últimos años, nos encontramos extremos con el examen más fácil, el MIR 2016, una mediana para 200 preguntas de 112, y el examen más difícil, el MIR 2018, con una mediana de la población, de todos los presentados, de 91 netas para una escala de 200 preguntas. Una diferencia en el mismo sitio de la distribución de 21 netas, lo cual demuestra que el grado de dificultad oscila mucho. Pues bueno, fijaros que en estos 5 años ha habido 2 exámenes de dificultad intermedia, y pensamos que este examen va a ser también de dificultad intermedia, y de hecho va a ser ligeramente más difícil en netas que estos 2 exámenes que te digo, el MIR 2020 y el MIR 2017. Fijaros que en Curso MIR Asturias utilizamos para definir la dificultad de los simulacros de este año el promedio del comportamiento de los últimos 5 años, y así hicimos unos exámenes con este grado de dificultad. Todos los exámenes tenían el mismo grado de dificultad para que la gente pudiese ir comparando sus netas a lo largo de la preparación con un examen que era del mismo grado de dificultad, porque si cambia el grado de dificultad, las netas de un examen con el otro no se pueden comparar. Bueno, esto respecto a la decisión en los simulacros. Ahora, recuerda que una vez que te examinas hay una ruptura y no tiene por qué coincidir el grado de dificultad de los simulacros del centro de preparación suponiendo que ese centro tenga estabilizado la dificultad, con la dificultad del MIR. Y las referencias se rompen, porque lo importante son los números de orden. Pues bueno, la pregunta del millón es cómo va a estar de cotizados los números de orden, cuántas netas vas a tener que pagar este año por los números de orden. Pues fíjate, si en línea discontinua era el examen del año pasado a 200 preguntas, en línea amarilla es lo que estimamos va a ocurrir este año. Es decir, una curva parecida al año pasado, pero ligeramente desplazada hacia la izquierda. Es decir, que pensamos que el examen es un poquito más difícil en puntuaciones netas que el año pasado, y que por lo tanto puntuaciones equivalentes en la cabeza darán mejores números de orden, sabiendo, por supuesto, que como el año pasado habrá zonas con una densidad grande de personas donde en una sola neta puedes encontrar a 160 personas y donde las diferencias sean muy tenues. El efecto del baremo académico es sobre todo desempatar, pero no te agobies, porque en un examen de 200 preguntas como el de este año, un punto de expediente, el equivalente en puntos totales, se consiguen aproximadamente con 2 preguntas netas, y esto en 2 personas que tengan las mismas preguntas netas, un punto de expediente puede cambiar el número de orden hasta un máximo de 300 números de orden, dependiendo en qué zona de la distribución estés, sobre todo en la zona de máxima densidad de la distribución. ¿Conocemos los resultados de nuestros alumnos? No, nadie conoce los resultados de una sola persona, así que es imposible conocer los resultados de todos los alumnos de un centro de preparación. Habrá que esperar al análisis de las listas del Ministerio, de forma que hasta entonces, desde el punto de vista de qué habrá pasado, pues estamos en una zona de incertidumbre.
con una dificultad añadida, que el comportamiento del Ministerio cambia mucho. Ya sabes que en MIR 2018 en la mediana era de 91 netas para un examen de 200 preguntas, el 2016 112, 21 netas de diferencia para el mismo punto de la distribución, para la mediana, y este año pues pensamos que la mediana, como hemos compartido contigo, rondará las 103, así que estará un poco en una zona media o intermedia entre ser dos extremos de dificultad de los últimos 5 años. Ya sabes que las netas de este año valdrán solo para este año. Lo importante son los números de orden, que es con lo que coges plazas. Y distintos exámenes producen distintas netas y esas netas no son intercambiables. Así que las referencias valen solo para ese año. Y cada oveja con su pareja. Las netas de un año para ese año. Bueno, ¿cómo hacemos la estimación de número de orden? Que es lo importante a la hora de la elección de plaza. Porque recuerda que el objetivo de todo esto es que tú consigas tu plaza y esa plaza la vas a pagar con un número de orden. Ese número de orden lo vas a comprar con mayor o menor número de netas dependiendo de cómo haya sido difícil tu examen MIR. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo va a estar de cotizados los números de orden en netas? Bueno, el día 29, hace una semana, os examinaste el examen MIR y habéis cogido pues una vía de tren que desembocará en tu elección de plaza. Ahí vas pasando por distintos estadios. De momento solo hemos pasado la estación de la publicación de respuestas provisionales. No, nos quedan respuestas definitivas, los resultados provisionales, los resultados definitivos, para finalmente llegar a la elección de plaza, y aquí cada uno cogerá su camino, entre las 44 especialidades ofertadas. En este periodo del post-MIR, si no tienes las cosas claras y aceptas la incertidumbre, puede ser un periodo de una inestabilidad emocional mayor todavía que el MIR, así que por favor tranquilidad. Recuerda que todos son estimaciones, que nadie sabe los resultados, que si ves resultados de un centro de preparación antes de las listas del Ministerio, evidentemente si no sabes el resultado de una persona, nadie puede saber el resultado de todos los presentados, porque además ningún centro de preparación tenemos esto en nuestras muestras toda la población, ni siquiera todos los alumnos del centro de preparación. Así que todo debe esperar a las listas del Ministerio. Solo hay un resultado, el del Ministerio, y esto habrá que esperar, y hasta entonces aceptar la incertidumbre y aceptar que las estimaciones que hacemos pues son complicadas, que hay de mi libro, cuál es mi número de orden, que es lo que a ti te preocupa. El procedimiento de estimarlo es inexacto. ¿Por qué es inexacto? Porque el comportamiento de las muestras respecto a sus poblaciones cambia cada año, esos sesgos cambian cada año, de forma que eso que tú buscas, que es tu número de orden, lo vas a ver durante estas semanas borroso. Vas a ver algo, pero no va a ser exactamente lo que tú saques. En la estimación de número de orden hay que aceptar que no es exacta, que se basa solo en datos incompletos, muestras que no son aleatorias y que por lo tanto están sesgadas, con un sesgo que cambia en cada centro de preparación y cambia cada año en el mismo centro de preparación. Ahora mismo en servicios post-MIR de curso MIR Asturias tenemos 3.425 exámenes con una mediana de 117,3 y un baremo de 7,7. No esperamos una mediana de baremo de la población MIR de 7,7, esperamos un 7,34, 7,35, así que esto demuestra que la muestra está cargada de mayor densidad de baremos y de puntuaciones altas que lo que estará en sí el MIR. Así que el percentil en la muestra no te dice nada. Lo importante es el número de orden en la población. Es decir, os habéis examinado todos. De esos todos, solo un pequeño número de personas, menos del 30%, habéis participado de forma voluntaria y por lo tanto con un sesgo de selección o sesgo de corrección en la muestra de servicios post-MIR. Matemáticamente tenemos que reconstruir el comportamiento de toda la población basado en la muestra, y eso, aunque se va a parecer a la población, va a tener un error. Los datos de los que disponemos son las puntuaciones de los exámenes que habéis enviado, pero la mediana de la muestra evidentemente no va a ser la mediana de la población, que es la importante a la hora del número de orden. Estamos estimando una mediana de la población de 103,3 en este momento. Cambiará cuando se publiquen la plantilla de respuestas definitivas. Hasta ese momento, los modelos dinámicos que han ido cambiando tu número de orden en curso MIR Asturias se estabilizarán. Esto, si no cambias la plantilla, esto no cambiará en tus netas y no cambiará tu número de orden hasta que el Ministerio publique la plantilla de respuestas definitivas. En ese caso, recorregiremos las muestras con esa nueva plantilla, cambiarán las netas y actualizaremos el modelo de estimación, y estas referencias que hoy te doy pues a lo mejor varían algo después de esa publicación. Así que recuerda que muestra y población
para nada es lo mismo. Y que es necesario alcanzar un número determinado de exámenes para que esa previsión y estimación matemática dé unos resultados estables. Estos resultados en los que reconstruimos o estimamos la puntuación de todos los presentados al examen. Estas son las puntuaciones reales de los presentados a los exámenes de los 3 últimos años, 2018, 2019 y 2020, puestos todos en una escala del mismo tamaño de presentados. Pues bueno, aquí este es justo el año pasado, MIR 2020, y vamos a aislar el año pasado para poder comparar lo que estimamos para este año. Pues es un comportamiento que en la mediana se parece, pero rota, de forma que pensamos que habrá menos puntuaciones altas, o sea que en la zona de la primera mitad de la distribución de las puntuaciones más altas habrá más sequía de netas que el año pasado y lo contrario ocurrirá en la segunda mitad de la distribución, donde habrá más abundancia de netas de lo que hubo el año pasado. Así, en términos generales, este es el modelo que estamos utilizando para estimaros el número de orden. Es decir, hemos dicho una dificultad intermedia entre los dos extremos de dificultad de los últimos 5 años. Una vez más, las netas no son importantes, lo importante es el número de orden y por eso te explicamos cómo lo calculamos y las limitaciones que tenemos. Vamos a dar un paso más allá. Vamos a compartir contigo la estimación que hacemos para la nota de corte. Pues bueno, esto es el comportamiento real de los últimos años, desde el año 2009, de la media de los 10 mejores de cada convocatoria, pasado a paradigma de 200 preguntas. Ya sabes que la nota de corte estamos calculándola como si cada año fuese con el 35% de la media de los 10 mejores, cosa que se ha estabilizado como un estándar en el MIR esto en los últimos años, pero que no siempre ha sido así. Y fijaros el porcentaje de la población MIR que no tiene número de orden como consecuencia de no haber superado esa nota de corte. En los 2 últimos años, el 19% de los presentados no pasaron a la nota de corte. ¿Qué es lo que esperamos para este año? Pues una nota de corte, fijaros, los 2 últimos años está en 59 y pico y eso es lo que esperamos para este año en torno a entre la zona de 59 y 60 que se establezca la nota de corte. Bueno, llegamos a la diapositiva final. Bueno, Jaime, ¿cómo resumes entonces el MIR en una sola imagen? Pues bueno, esto yendo de los inscritos a lo que nos importa, que es el agotamiento de la última plaza. Os habéis inscrito casi 14.000, 13.900, habéis sido admitidos más de 13.500, no sabe nadie cuántos os habéis presentado, solo el Ministerio, pero estimamos ligeramente por encima de 12.000 y la pregunta del millón es ¿qué número de orden será la última persona que podrá escoger una plaza? Pues bueno, quiero resumir lo que pensamos con esta diapositiva. Ya sabes que si no alcanzas el 35% de la media de los 10 mejores, pues esto no obtienes número de orden en la lista del Ministerio y aunque sobras en plazas no la puedes conseguir. En general hablamos en esta pirámide de 4 estratos: las personas afectadas por nota de corte, personas que superan la nota de corte tienen número de orden pero no consiguen plaza porque su número de orden es mayor que el agotamiento de la última plaza, una zona intermedia donde se ventilan pues, la mayor parte de las especialidades y una zona de confort que en los últimos exámenes sería en torno a un 4, o sea, con un número de orden inferior al 4.000, donde se puede escoger casi todas de las 44 especialidades ofertadas. Aquí son las referencias para estos números de orden que nos da el modelo y lo único, aquí os pongo entre interrogante esto. ¿Dónde se agotará la última plaza? No sabemos, pero hay más plazas que el año pasado. No sabemos cuál será el comportamiento de renuncias este año, pero dada la proximidad entre el agotamiento del año pasado y donde estimamos va a ser el último número de orden, quizás este año el grupo de personas que superen la nota de corte y se queden sin plazas sea menor que nunca. Incluso podría llegar a no existir en absoluto. Veremos al final qué nos depara este post-MIR, que es como siempre, súper intenso, que no nos deja descansar a ninguno, pero por favor, tú tómatelo con calma. Lo que depende de ti está hecho, olvídate de todo esto y descansa, que es lo que mereces. Esto es todo lo que podemos compartir contigo a día de hoy. Seguiremos compartiendo la información nueva que vayamos teniendo y te mandamos un abrazo muy fuerte de todos tus compañeros de curso MIR Asturias. Una vez más, no estás solo, seguimos contigo en el post-MIR y ojalá este año tan especial puedas conseguir tu objetivo. Un abrazo muy fuerte.